Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Hoy miércoles 31 de julio iniciamos la entrevista de Eduardo Turati Muñoz, siendo las 11:23 de la mañana. Eduardo participa en la convocatoria pública y abierta para seleccionar la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua 2024. Antes de comenzar esta sesión videograbada, verificamos la identificación con fotografía del aspirante, confirmando su identidad y se ha asegurado que ha aceptado y firmado la carta de anuencia, comprometiéndose a seguir el procedimiento de esta convocatoria. Se le recuerda que la entrevista se desarrollará de la siguiente manera. Usted dispondrá de hasta 5 minutos para exponer su experiencia profesional y su intención de ocupar el cargo de titular a la Secretaría Técnica. Posteriormente, iniciaremos con la etapa de preguntas y respuestas. Se le formularán en total 15 preguntas y contará con un tiempo máximo de 3 minutos para responder a cada una de ellas. En el recuadro en donde aparece mi imagen, observará un temporizador para que le sirva de referencia y cumplir con los tiempos asignados. Es importante señalar que se realizarán las mismas preguntas a todos los participantes, ya que estas fueron definidas por consenso de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para evaluar conocimientos generales relacionados con la administración y políticas públicas, con las habilidades directivas y su claridad y visión sobre el sistema estatal anticorrupción. ¿Tiene alguna pregunta antes de que podamos iniciar, Eduardo? Pues no, muy claro, coincide con lo que venía en la convocatoria, entonces de alguna manera ya estábamos preparados. Ok, muy bien. Permítame nada más poner aquí el temporizador. Ahora sí, ya. Cuando gustes iniciar, Eduardo, adelante. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias a los integrantes del CPC, muchas gracias, Presidenta, por este espacio. Eh, Hablo rápidamente de mi experiencia profesional. Mi experiencia profesional está, pues, desarrollada más recientemente en los tres ámbitos, digamos, más importantes que puedo contribuir para la Secretaría Ejecutiva, que es la parte pública. He trabajado en el gobierno estatal, tanto en la parte ejecutiva como en la parte judicial. He trabajado en empresas privadas, desde empresas financieras y asesorando a empresas comerciales. Y en tercer punto, pues yo trabajo en práctica profesional del día a día, soy consultor y al mismo tiempo trabajo dando capacitación, formación a diferentes cuadros empresariales, ¿no? En el tema liderazgo, básicamente en habilidades gerenciales o habilidades directivas. Entonces yo considero que esas tres áreas pues forman parte esencial de lo que se necesita dentro de una secretaría ejecutiva como la que se está buscando para ser titular. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque primero dentro de la parte pública, pues uno tiene que entender lo que es la parte de las políticas públicas, cómo se elaboran, cuál es el diagnóstico que se quiere solucionar, cuáles son las soluciones que se tienen que dar y cómo se tiene que medir. Entonces, no nada más es llegar y tener buenas intenciones o muchas ocurrencias que luego suelen existir, sino tiene que tener una línea. En la parte privada, no nada más a través del desarrollo y la creación de empresas, sino también dentro de la administración. No podemos olvidar que aunque estamos dentro de una administración pública, que es la parte de la Secretaría Ejecutiva, aunque es un órgano desconcentrado y con patrimonio propio, pues no dejamos de tener pues las mismas necesidades que tiene que ser con la administración del personal, que tiene que ver con la parte de la planeación, que tiene que ver con la parte de el uso y aprovechamiento de los recursos. Y en la parte de la capacitación, digamos que la parte de la formación, pues no nada más es la manera de tener qué decir, sino cómo decirlo, ¿no? Cómo comunicarlo. Y es una parte muy importante porque si nosotros somos parte de parte de un entramado que tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el combate a la corrupción,
pues lo peor que podemos hacer es dejarlo en un círculo rojo, que es nada más en donde estamos nosotros, ¿no? Los que conocemos, los que estamos involucrados y los que constantemente estamos tratando de participar. Lo más importante es saberlo dar a la ciudadanía y para que la ciudadanía se vea beneficiada con eso. Entonces, bueno, pues independientemente de que mi trayectoria ha estado a diferentes niveles, por supuesto he sido operativo, he estado en la parte de analista, he tenido la responsabilidad de dirigir empresas como Afores o como eh, empresas comerciales. También he estado a cargo o al frente de direcciones dentro les decía, de la administración pública, aquí en Pensiones Civiles del Estado o en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, bueno, pues todo eso se redondea o digamos que si me faltaba alguna cereza en el pastel, pues la cereza en el pastel está dentro de la parte, dentro de los órganos de comité, ¿no? Los órganos de decisión de comité, como pueden ser, por ejemplo, la Asamblea Electoral, en la que recientemente estuve. Debo de decirlo que fue no nada más una rica experiencia, bastante agotadora. Quienes hayan estado por ahí ya saben de lo que me estoy refiriendo. Días interminables hasta de contar los votos, pero no nada más es eso, sino la organización de todos los CAE, de todas las personas que están trabajando ahí y por supuesto el ponernos de acuerdo no nada más en los consejeros, sino también pues poder negociar, trabajar con los representantes de los partidos. Algunos tenían sus intereses muy particulares y bueno, pues creo que lo más rescatable es haber podido salir de ahí, pues todos convencidos de que estábamos haciendo una gran labor por nuestro país y particularmente nuestra comunidad en Chihuahua. Me quedan 20 segundos, creo que ya es suficiente, no podría desarrollar una nueva idea. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, iniciamos entonces la etapa de preguntas y respuestas. La primera pregunta está dentro de la categoría de administración y políticas públicas, en específico en el tema de presupuestos. Entonces, nuestra pregunta es, de acuerdo con la ley local, ¿a qué debe apegarse la programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público? En toda administración pública tienes que ceñirte a los lineamientos de las políticas que emiten la Secretaría de Hacienda. A nivel federal es el presupuesto, que es el programa de egresos, es el plan de egresos. En el estado es un presupuesto que también es el programa de egresos. Ahí se tienen que pedir los recursos. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, Jesús. Sí, Carmen, gracias. Eduardo, oficialmente bienvenido. Ya te voy a saludar ahorita. Bienvenido a esta entrevista. Bueno, la siguiente pregunta que te voy a hacer también está en el rubro de Administración y Políticas Públicas, en específico en un subrubro denominado Compras Públicas. Y la pregunta es la siguiente. De manera general, si nos puedes describir bajo qué supuestos se puede contratar a través del procedimiento de adjudicación directa contemplado en la ley local y describir el procedimiento al que se sujeta una contratación de esta naturaleza de adjudicación directa. Por favor. Hola Jesús, gracias por la bienvenida. Ya te nos había saludado, pero muchas gracias. No te terminé de escuchar bien la pregunta, pero entendí que cuáles son los procedimientos para la adjudicación directa. Bueno, la adjudicación directa normalmente a nivel federal, pues están la ley de adquisiciones, de arrendamientos y servicios eh, públicos. Hay una ley también dentro del Estado y generalmente tienen las mismas excepciones, ¿no? Normalmente son invitaciones restringidas o licitaciones públicas y en ese entendido, pues también lo que son las adjudicaciones directas tienen varias excepciones. Una de ellas, pues por supuesto, tiene que ver que tú puedas asignarlo a empresas, a universidades o organismos gubernamentales. Otro tiene que ver con los presupuestos, con la cantidad de erogación, el monto de la erogación que vas a hacer. También cuando tienes que ver con obras registradas o servicios únicos que presta una sola empresa. Básicamente,
pues tiene que ver, son esos tres, ¿no? Digo, hay varias, son bastantes, pero se encuadran dentro de que pueda ser una obra exclusiva o un servicio que nada más lo brinda por un lado, el tema presupuestal, que entre dentro de unos montos determinados, y la parte de que pueda ser a través de entidades gubernamentales en grandes rasgos. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Continuamos contigo, Gisela, por favor. Sí, muchas gracias. Eduardo, la siguiente pregunta está dentro del rubro de contabilidad gubernamental y es la siguiente. ¿Cómo puede la contabilidad gubernamental contribuir a la implementación y evaluación del presupuesto basado en resultados en la CCEA? Muchas gracias, Gisela, por la pregunta. La contabilidad gubernamental, el principio de la contabilidad gubernamental no es la misma que la administración privada o las empresas privadas, sino es más bien para transparentar el gasto público. El gasto público es el recurso que recibimos de los contribuyentes para poder realizar y ejecutar lo que nos mandata la ley. Entonces, a la hora de tener una contabilidad gubernamental transparente y mostrar no nada más cómo se compró y cómo se adquirió, sino una serie de indicadores que nos están diciendo la efectividad del gasto. No nada más es gastarlo en lo que me dice la ley, sino cómo eso está repercutiendo a la ciudadanía, el uso de sus recursos, es una de las mejores maneras, ¿no? Obviamente a través de la transparencia, a través de la definición de las diferentes normas de registro y tener la contabilidad dentro del aparato de transparencia. Contabilidad gubernamental, por supuesto, está dentro de los diferentes capítulos, los capítulos 1000, 2000, 3000, 6000, que tienen que ver más que con una clasificación, que es la clasificación normal que tiene cualquier entidad pública, tiene que ver, pues, por supuesto, con la etiqueta de esos recursos. Entonces, si de repente se estás teniendo etiquetados unos recursos y los tienes que mover, los tienes que modificar, pues no nada más es una prerrogativa del administrador, sino es algo que tienes que pedir incluso, no nada más permiso, sino tienes que avisar cuando lo vas a tener que hacer precisamente para evitar que se den malas interpretaciones o peor aún, abrir avenidas de posible corrupción. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias. La siguiente pregunta, Patricia. Sí, muy buenos días, Eduardo. Te saludo nuevamente. Bienvenido. La siguiente pregunta tiene que ver con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Y si nos pudieras, por favor, detallar en qué parte del ciclo de políticas públicas se utilizan indicadores y por qué. Hola, Pati, gracias por la bienvenida. Ya nos habíamos saludado, pero de nueva cuenta. Bueno, yo soy muy igualado, yo digo Gisela, Jesús, Pati, Carmen. De repente se me va eso. Juren lo que con las sesiones voy a ser mucho más formal. Cuando nos Sin veamos, problema. gracias. Cuando vamos al tema de políticas públicas, bueno, pues tienen varias fases, ¿no? Desde la detección del problema, encontrar la solución, la parte de la implementación, pero la pregunta de cómo se miden, ¿entendí bien cómo se mide? Nada más para ver. Te la repito para clarificar. Sí. Es en qué parte del ciclo de políticas públicas se utilizan indicadores y por qué. Sí, gracias. En los indicadores se utilizan precisamente en la parte de la evaluación de la política pública, porque es la que me tiene que determinar si efectivamente se está cumpliendo con las necesidades, con lo que se está buscando hacer dentro de la solución que se está buscando para la detección del problema realizado, ¿no? Si tienes una muy buena detección, si tienes una muy buena solución
y la implementación la realizas, pues lo peor que puedes hacer es dejarlo así sin una evaluación. Entonces, la evaluación, ¿cómo lo puedes hacer? Con base en esos indicadores. Los indicadores los defines desde el momento de la implementación, bueno, para la hora de la implementación y poderlo evaluar. Los indicadores te sirven para evaluar la política, la efectividad de la política, pero se definen desde las fases previas. Muy bien, muchas gracias. Continuamos contigo, Héctor. Muchas gracias. Ahora sí que otra vez bienvenido, Eduardo. Mira, la siguiente pregunta es sobre control interno institucional, perdón. Y es, ¿para qué sirve tener un sistema de control interno y qué normas generales lo componen? ¿De qué sirve tener un control interno? Muchas gracias, Héctor. Saludos otra vez, aunque ya nos habíamos saludado. Muchas gracias por la bienvenida. El control interno, pues, es una necesidad de toda empresa, de todos aquellos que mueven recursos. Control interno hay en prácticamente todas las organizaciones, o debería de haber en todas las organizaciones, en el tema privado, que es en donde he tenido mucho más experiencia que en el público, también lo he tenido, pues nos ayuda precisamente para conocer el uso y el destino de los recursos que estás utilizando. En el tema del control interno institucional, enfocado en entidades públicas, pues nos ayudan básicamente a entender no nada más en qué se está usando, sino cómo lo estamos aprovechando, cuál es el beneficio que está obteniendo la ciudadanía en el uso de los recursos. O quisiera decirlo mejor, nos debería de ayudar el control interno e institucional. El control interno institucional no nada más me sirve para evitar la corrupción, no nada más me sirve para evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos, sino también es mucho más amplio, no nada más en los recursos, también tiene que ver con la parte de las acciones, tiene que ver con la parte del comportamiento de los colaboradores, el comportamiento de los funcionarios públicos. Y bueno, pues el control interno va desde la normativa que lo aplica, pues tiene que ver con la ley de responsabilidades, la ley de responsabilidades administrativas, tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la CCA, tiene que ver con los estatutos, tiene que ver también con la ley de presupuesto. Y particularmente con las leyes que derivan de la función pública de los órganos internos de control. Y bueno, pues si nos vamos más allá y lo englobamos, también está toda la normativa relacionada con el sistema anticorrupción, que tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la PEA también, por ejemplo. Digo que no es exactamente un lineamiento, pero de ahí deberán de derivarse algunas acciones que entiendo yo que estamos precisamente en esa fase. Pues básicamente, en resumen, para no ahondar y acá todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Ok, continuamos con la siguiente pregunta y se relaciona con el tema de transparencia, Eduardo. Si nos pudieras, por favor, decir cuál es la diferencia entre la información pública y la información reservada y qué proceso debería seguirse para clasificar una información como reservada. Qué buena pregunta. Me tocó en pensiones estar al frente, por lo menos de la dirección en que yo dirigí, tratar de reservar siempre alguna información que tendría que ver con la información de los derechohabientes, de los beneficiarios de pensiones. La información pública, a diferencia de la privada, no soy demasiado técnico, lo entiendo más por la parte conceptual. La información privada es toda aquella que impacta directamente a la persona, como son sus datos personales, datos que tienen que ver con su vivienda, sus datos de contacto, salud, identificación y cualquier cosa que pueda vulnerarlo o pueda exponerlo a alguna situación potencialmente riesgosa, o que pues no tenga la intención de
promocionar o publicar. Y la información pública, pues es toda aquella que deriva precisamente de su actuar público. En la parte de gobierno, pues tiene que ver con todas las acciones que se han estado desarrollando dentro de un ámbito público. Para poderla reservar, eventualmente para poder reservar alguna información, por ejemplo, cuando lo pasábamos te decía, en pensiones, pues se tiene que ir primero al comité de transparencia, decirles, oye, pues estamos teniendo esta serie de información, nos están pidiendo esta información, tendríamos que justificar por qué es privada, basada precisamente en los diferentes criterios que existen, y que el comité autorice, pues primero hacer la solicitud, pedirlo a transparencia, luego solicitar a transparencia que cierta información pueda estar reservada a la hora de que nos lo pidan. ¿Por qué? Porque la transparencia recibe las solicitudes de información, las analiza de acuerdo a la entidad, al ente al que le corresponde, tenemos un cierto tiempo para poderlo contestar, y en esa respuesta pues podríamos basarnos en decirle, oye, todo esto que me estás pidiendo, por ejemplo, información de los derechohabientes de pensiones, pues no te lo puedo dar porque es privada, basada en esta serie de características. Si nos queremos ver muy técnicos, pues tendríamos que irnos precisamente a las diferentes normativas, que para eso, bueno, pues siempre la parte, cuando uno maneja un gran número de áreas, pues lo importante es saber contar con personal que nos pueda asesorar y con quien nos podamos basar para poderlo justificar o, sí, básicamente es la palabra, justificar de manera adecuada. Muchas gracias, Eduardo. Continuamos contigo, Jesús. Sí, Carmen, gracias. Eduardo, la siguiente pregunta, seguimos en este rubro de administración y políticas públicas, que son las preguntas un tanto más técnicas. La siguiente pregunta versa en cuanto a las funciones que tendría la Secretaría Técnico o el Secretario Técnico en relación a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado. Y la pregunta es la siguiente, Eduardo. En caso de que seas nombrado como secretario técnico, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable, ¿serías tú quien designe directamente a las personas titulares de las coordinaciones y unidades de área de la CCEA? Y por favor, justifiques tu respuesta, ¿no? ¿Por qué? Ok, no sería yo el que el que lo pudieran nombrar. Yo lo podría proponer, o la Secretaría Técnica lo propone al órgano de gobierno, porque dentro de sus atribuciones está precisamente nombrar y remover por mayoría calificada las diferentes personas que van a estar adscritas a la Secretaría Ejecutiva. Eso está dentro de el estatuto orgánico. Si mal no recuerdo, está dentro del capítulo de órganos de gobierno. Discúlpame si no me sé el número, pero recuerdo yo que se puede proponer los perfiles, autoriza el órgano de gobierno los perfiles, y también se puede nombrar, remover el personal adscrito, por supuesto, para que ocupen las coordinaciones, creo que también las unidades administrativas, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando se pase también por las instancias pertinentes, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel local, pues se tiene que hacer un análisis si se van a ampliar la estructura, pues con la función pública, porque tiene que ver con la parte de las ascendentes y descendentes, se hace un análisis, y también la capacidad presupuestaria de la Secretaría de Hacienda. Pero creo que ya me estoy yendo un poco más allá. La respuesta concreta es no se puede, se hace una propuesta y es el órgano de gobierno de acuerdo con los estatutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Sí, gracias, Carmen. Eduardo, la siguiente es dentro del rubro de responsabilidades administrativas y es la siguiente. A tu juicio, ¿cuáles son las funciones más relevantes de los órganos internos de control y cuál sería su estructura mínima fundamental? ¿Cuáles son los más relevantes? Híjole, pues es que cuando es órgano interno de control,
que puede ser más relevante que el tener el control, pero bueno, tiene que ver básicamente con en mi criterio, es el uso y aprovechamiento de los recursos. Tenemos que tener la certeza de que los recursos que no son nuestros, aunque pareciera en algunas dependencias y en otros estados o a nivel federal que de repente consideran que esos son recursos propios, son recursos de los contribuyentes. Entonces, lo primero uno de los primeros, o para mí lo más relevante, es el uso y aprovechamiento de los recursos, lo que es la administración de los recursos, el que se sigan los procedimientos para las compras, las adquisiciones, las rentas, la obra pública, y que tenga la manera de poderlo comprobar. Por supuesto, también uno que tiene que ver con que es relevante es el actuar de los funcionarios públicos, no nada más con base en la ética, en las responsabilidades públicas, sino también con todo lo que tiene que ver la normativa de integridad, de integración, diversidad y derechos humanos, porque no siempre están normadas, ¿no? Claro, está normada por la Constitución, pero ya cuando lo aterrizas muchas veces te das cuenta de que no lo siguen. Básicamente creo que es la parte de presupuesto, la parte de las responsabilidades, de las funciones ahora sí que el actuar de los funcionarios, y por una tercera yo creo que tendría que ver ya un poquito menos, tiene que ver con la parte de las políticas o los códigos tanto de ética, tener claro qué es la ética, la integridad que deberían de seguir. La segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, Gisela, que lo olvidé? Sí, claro. La estructura mínima fundamental de un OIC. Bueno, la estructura mínima fundamental pues, puede variar. Bueno, la mínima tendría que ser pues, obviamente un titular con al menos dos áreas, que tendría que ser la parte de auditorías al uso de los recursos, la auditoría de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y por el otro lado, el de las responsabilidades de de los funcionarios. Como mínimo, por supuesto, con eso no vas a lograr cubrir todo, pero creo que debería de ser esas dos áreas principalmente. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, Gisela. Gracias, Eduardo. Continuamos contigo, Patti, por favor. Sí, gracias, Carmen. Muy bien, cambiamos ahorita, Eduardo, un poco el tema de las preguntas y entramos a lo que son las habilidades directivas. Y la primera pregunta en este rubro sería, si nos pudieras detallar, ¿cómo asegurarías el adecuado desempeño de tus colaboradores para alcanzar los objetivos establecidos en la CCEA en caso de que llegaras a la titularidad? Pues el aseguramiento de entrada es el asegurar el adecuado funcionamiento o el que la gente lo cubra, pues transita por básicamente tres grandes áreas. Difícilmente un líder, un directivo podría asegurarlo. Lo único que puede y que a lo que se compromete es a brindar todo el apoyo, facilitarle, siendo líder, siendo autoridad o siendo directivo, pues a facilitar todas las herramientas que necesitan los colaboradores para desempeñarse. El asegurarlo no nada más depende de lo que tú puedas proveerle, como puede ser un ambiente de confianza, puedes proveerles herramientas, puedes incluso tener las habilidades blandas necesarias, además de toda la parte técnica, le puedes dar confianza, les puedes promover el compromiso. Una tercera parte siempre va a depender del colaborador, y el colaborador puede o no sumarse. En lo que respecta al líder, en las habilidades directivas, pues cada vez se han estado yendo más hacia la parte de las habilidades blandas. Un liderazgo como el secretario técnico, pues no tiene que ser técnico, sí, pero para eso están las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica. Tiene que apoyar en la parte
de creación de equipos, generar la confianza necesaria para que la gente pueda trabajar, pueda prosperar, pueda sentir que está creciendo y que está, incluso pueda sentirse útil y no nada más útil, sino orgulloso de lo que está haciendo. Cuando tú logras ese nivel de compromiso de los colaboradores con la empresa, de los colaboradores con su equipo, pues te acercas más a colaboradores comprometidos con su función, con el propósito. Y puedes darles las herramientas necesarias, puedes escucharlos, puedes estar trabajando con ellos, escucharlos, escuchar sus propuestas, trabajar la parte emocional de cada uno de ellos. Eso cobra más relevancia cuando tenemos más de tres, como sea ahorita, generaciones conviviendo, ¿no? Estamos hablando de generación X, millennials, etcétera, pues tienes que trabajarlo mucho, ¿no? Pero una parte importante que no te puede, que con lo que yo te puedo asegurar que no puedes asegurar el desempeño es, pues, el comportamiento, la actitud de los colaboradores. Entonces, pues yo básicamente lo basaría en toda la parte técnica que ya he desarrollado, las habilidades blandas que tengo y que enseño, y pues procurar o buscar que el colaborador se sume. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, Héctor, por favor. Muchas gracias, Carmen. Eduardo, por favor, descríbenos una situación en tu trabajo, en tus trabajos anteriores, donde enfrentaste un problema complejo. ¿Cómo analizaste la situación y qué pasos tomaste para llegar a una solución efectiva? Bueno, pues gracias, Héctor, por la pregunta. Hay dos maneras de abordarlo, desde la parte teórica, desde la parte práctica y real. Te voy a platicar una situación que me ocurrió recientemente en la administración pública. Me incorporo en un área, y en esa área había una gran, digamos que la moral del equipo estaba rota. Había tres o cuatro diferentes bandos, y dentro de ellos habían personas que no se podían tocar y que no les podías decir, oye, ponte a chambear. ¿Por qué? Pues porque iban y asumían un papel de víctima con personas que podían llamarte la atención. ¿Cómo lo abordas? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es ver quiénes son los que efectivamente están llevando sobre sus hombros la carga del trabajo. Con ellos, pues buscas primero que nada el reconocimiento y el ayudarlos a valorarles, a reconocerles su labor para que puedas seguir contando con ellos. Por el otro lado, aquellas personas que se sienten rechazadas, que se sienten aisladas de eso, pues tratas de buscar, bueno, no tratas, busqué la integración, no nada más la integración esta que haces con las pizzas de repente o con una carnita asada, que eso, bueno, pues eso ya es derivado sino que la integración en el que, oye, pues estoy trabajando con esta persona que es muy buena, pero tú tienes esta información, aunque se lleven mal, pues acérquense y vamos a trabajar y a ver, siéntense aquí conmigo, encuéntrame una solución a este problema que se generó para ambas personas. Te puedo decir que efectivamente ellas de que se odiaban no se podían ni ver. Estoy hablando de dos personas, no quiero que se interprete que son chicas, pues que se quedaron encantadas de lo que podían hacer juntas. Claro que siempre te vas a topar, sobre todo en algunos ámbitos administrativos, no nada más en el gobierno, sino también en las empresas, pues que hay personas que no puedes tocar, ¿no? Pues entonces esas personas de alguna manera las tratas de capsular para que no estén haciendo daño al grupo que se está empezando a unir, que están empezando a tener un objetivo común. Entonces, lo hice ya muy recientemente en alguno de los dos de la administración pública que les mencioné aquí en el gobierno del estado. Te podría decir que lo hice en los dos, pero me voy a concretar en uno. ¿Qué fue lo que no me lo impidió? Pues precisamente que no siempre tienes tú la posibilidad de romper algunas hegemonías o algunas personas que tienen pues una ascendencia con alguien. Entonces, bueno, pues eso tratas de aislarlas para que tampoco te cause, se aislaron para que tampoco nos causara problemas. A la fecha, todavía hoy, al día de ayer, recibí un mensaje de una de estas personas en las que logramos hacer un buen equipo, en donde pues me reconoce el legado que dejé ahí. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Vamos con la siguiente pregunta que se relaciona con planeación estratégica. Desde tu experiencia, ¿qué relevancia tiene una planeación estratégica y cuáles son los elementos más importantes?
Pues mira, desde mi perspectiva, que también es parte de una serie de formación que yo doy, la planeación estratégica pues es ahora sí que muy sobrevalorada. La planeación de declaraciones que hace, en lo que se basan las empresas o los organismos o los grupos de trabajo para llegar a un objetivo. Y estamos hablando que tiene que ver con la misión, la visión, los objetivos, los valores, y todo lo que le quieras poner a eso. Eso lo hicimos en Pensiones Civiles del Estado cuando recién entramos y me tocó ser precisamente llevar uno de estos talleres. Si nos vamos a esa parte, pues vamos a estar dejando muy buenas intenciones pegadas en las paredes. Sin embargo, lo más importante de la planeación estratégica es poderlo aterrizar en una planeación táctica. Y la planeación táctica tiene muchos modelos. Yo aprendí uno de esos modelos que se llama OMEPA, que tiene que ver con los objetivos, metas, estrategias, planes y acciones. Y a la hora de aterrizarlo, bueno, pues no nada más es el decir, pues qué bonito se ve todo esto en la pared. O sea, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo permeo? ¿Cómo sumo a la gente? Y para eso, a la hora de hacer la planeación táctica, tienes que involucrar a las personas que van a estar llevando a cabo pues ese plan, ¿no? Los que van a poner en práctica ese plan. A la hora de hacer este plan, esta metodología o MEPA, si lo quieres llamar así, bueno, esta o cualquier otra, pues tienes que entender no tienes que entender, tienes que identificar hasta qué verbos vas a utilizar para poderlo hacer para que realmente tenga un impacto. Entonces, tú me dices la planeación estratégica, ¿cuáles son los elementos más importantes? El saberla desarrollar para que puedas tener una planeación táctica. La planeación táctica es la que te va a llevar al éxito o al fracaso de tu planeación estratégica. La planeación estratégica de nada te sirve si no tienes una cultura, si no tienes la gente suficientemente capacitada o por lo menos integrada en una comunicación. Decía, ahorita me voy a acordar, Peter Drucker, que la cultura se come en el desayuno, en la estrategia. Si no sabes en qué cultura estás basando tu estrategia, pues la estrategia no va a dejar de estar en la pared como una bonita intención. Creo que está todavía apagado tu micrófono, Estás Carmen. muteada, Carmen. Gracias, perdón. Muchas gracias, Eduardo. Continuamos con la siguiente pregunta, Jesús. Claro, Carmen, gracias. Eduardo, en esta sección pasamos ya como a otro rubro, otra categoría que se llama claridad y visión del sistema estatal anticorrupción. En eso versarán las últimas preguntas. Y la que yo te hago es la siguiente, Eduardo. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué podrías aportar a la Secretaría Ejecutiva y al propio sistema estatal anticorrupción? Muchas gracias, Jesús. Cómo me encantan esas preguntas, porque pues puedo hablar durante mucho tiempo, pero nada más tengo 3 minutos, no tengo que ser muy concreto. De mi experiencia, pues tiene que ver mucho la parte de la implementación, la parte de definición de indicadores y lo más importante, la parte de la comunicación. Entiendo yo que salió la PEA relativamente hace poco, por lo que estuve estudiando, tenemos 10 objetivos específicos, dentro de los 10 objetivos específicos tenemos al menos 20 y tantos, 24 si mal no recuerdo, prioridades que derivan en 103 acciones. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es esa taxonomía que ya tienen, seguramente ya existe, ya está ahí, empezar a ver cómo nos coordinamos con las diferentes entidades y darle seguimiento. Y ese seguimiento es una de las principales, digamos, no nada más necesidades que tiene todo el sistema, sino de las funciones principales que tiene que tener la Secretaría Ejecutiva, sea yo o sea quien sea. En mi caso particular, creo que tengo no nada más el nivel, sino puedo sentar con cualquiera de las personas que encabezan los diferentes órganos que forman el CPC, dado que no nada más tengo una relación personal, sino también tengo una relación de trabajo, ¿no? Como les decía, trabajé directamente en el tribunal, conozco muy bien a la presidenta, he tenido buenas relaciones con el fiscal anticorrupción,
tengo una buena relación profesional con el auditor del Estado, tengo una buena relación con el presidente y las comisionadas del ICHITAIP, y pues creo que mi forma de trabajar, mi forma de ser, mi franqueza y sobre todo la experiencia me puede permitir el tender esos puentes. Que también, bueno, pues también la parte técnica, conozco muy bien la parte de las habilidades directivas. Me encanta trabajar con las diferentes empresas cuando me contratan para desarrollar las diferentes habilidades, por ejemplo, inteligencia emocional. Entonces, el desarrollar al personal, no nada más en un ámbito profesional, sino también ayudarles a que se desarrollen en la parte del trabajo, en lo que se sume a su propósito de vida, pues, creo que puede ser algo muy interesante. Y bueno, creo que lo más importante, no tengo los suficientes conocimientos técnicos como para poderla dirigir, pero no a profundidad como para para meterme y quedarme, digamos que arrastrando el lápiz. De hecho, tengo la suficiente desconocimiento como para poder tener que descansar en las diferentes áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva y poder pues hacer un trabajo en equipo. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, Gisela, por favor. Sí, gracias. Eduardo, ¿cuál consideras que sería tu mayor reto si llegas a ser seleccionado como titular de la Secretaría Técnica? Pues mira, lo estuve pensando el día de ayer porque por supuesto que me puse a revisar la presentación, digo, la entrevista. Y yo creo que dentro de los retos principales yo identifiqué 4, o más que un reto principal, creo que son 4 prioridades que se tiene que enfocar la Secretaría Ejecutiva. Por supuesto que tenemos que tener un presupuesto suficiente. No sé, no siempre le doy un seguimiento, no siempre tengo la oportunidad de darle seguimiento, pero tenemos que tener un presupuesto suficiente para ejecutar nuestras funciones. Y ese presupuesto suficiente no nada más son las necesidades que tenemos, que de ahí parte. Yo partiría quizá de un presupuesto base 0, no para este próximo que ya empieza, porque seguramente ya está trabajando, pero quizá hacer un ejercicio de presupuesto base 0, pero no nada más de lo que yo necesito pedir, sino de cómo ese recurso me va a funcionar para todo el sistema. 2, pues sacar la PIPEA, el plan de implementación, ¿no? El programa de implementación. Es indispensable tener si ya tenemos la PEA, bueno, pues tenemos que tener ya el PIPEA, y este PIPEA, pues hay en la red, en lo que es el sistema anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues incluso hay una metodología para poderlo hacer. Entonces, pues es importante poderlo hacer. Para eso, pues se requieren más habilidades que solamente las técnicas, habilidades de gestión, habilidades de relacionarse, habilidades directivas, habilidades de negociación. Como ustedes saben perfectamente, bueno, pues se batalló mucho tiempo para poder sacar la PEA. Algunas, a lo mejor nos faltaron algunas habilidades. No quisiera hablar de qué faltó. Lo importante es que se tiene. Bueno, pues hay que seguir el siguiente paso, ¿no? También la plataforma digital, pues hay que desarrollarla, ¿no? Yo tengo suficientes experiencias, suficiente información como para poderlo descansar en lo que es nuevo, no nada más en la inteligencia artificial. Tenemos que aprovechar lo que es el blockchain, tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías de seguridad que se están desarrollando, y por supuesto que nos ayude eso para entender pues algo de la evolución patrimonial de los servidores públicos, que podamos irlo dando monitoreo, cuidando en todo momento la parte de la transparencia de la información. Yo creo que esas son las principales en las que los principales retos o las prioridades en las que yo propondría al órgano de gobierno, y por supuesto buscaría que me autorizaran trabajar en esas 3 principales áreas junto con todas las partes transversales que tendrían que desarrollarse. Muy bien, gracias, Eduardo. Gracias, Gisela. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Continuamos contigo, Pati, por favor. Sí, gracias, Carmen. Eduardo, en tu opinión, ¿cuál es la función más importante que tiene la Secretaría Técnica dentro del sistema estatal y por qué? Si nos pudieras elaborar un poquito tu respuesta. ¿Cuál es la función más importante? Pues creo que está definida ahí ¿cómo se llama? En la página, si mal no recuerdo, tiene que ir con...
el apoyo técnico del comité coordinador y brindar herramientas precisamente a este comité coordinador para desarrollar las políticas públicas. Eso me recuerdo que lo viene en la página, de hecho, ahorita lo podría buscar, pero tiene que ser un organismo, una entidad de apoyo para el CPC, para todo el comité coordinador, y para eso, pues obviamente, pues las artes de negociación, de revisión, la parte suficientemente técnica como para saber defender un punto, pero lo suficientemente eh, habilidades suficientemente blandas como para saber cuándo te toca quedarte con el reconocimiento y cuándo dárselo a alguien más. Si tienes la prioridad de sacar políticas públicas, tienes la prioridad de definir un esquema anticorrupción, todo un sistema anticorrupción, pues quien se debería de llevar eh, la medallita, ahora que estamos hablando estamos en época de Olimpiadas, pues debería ser la ciudadanía, no ninguno de nosotros. A nosotros nomás nos están pagando para que hagamos lo que la ciudadanía espera, ¿no? Y quiere. Entonces, yo creo que pues las funciones están muy claramente definidas, la parte de los estudios, la parte de coordinar las políticas, coordinar los esfuerzos, coordinar las actividades, pero por supuesto el apoyo técnico. Pero bueno, pues yo creo que lo más relevante es poder ser la cara y poder llevar a la ciudadanía algo que le corresponde, ¿no? Que es saber que si no podemos erradicar la corrupción, pues por lo menos reducirla, tener todo un sistema en el que ellos puedan tocar la puerta y decir, es lo que aquí lo estoy viendo. Y creo que es pues, una función muy loable más allá de lo que los ingresos pudieran generarte a ti, ¿no? Le estás dejando algo, pues que seguramente a las generaciones venideras, no sé quiénes de ustedes tengan hijos, creo que algunos de ustedes tienen la fortuna igual que yo de ser padre, y si les podemos dejar un mundo en donde ellos se puedan desarrollar de una mejor manera, puedan estar más tranquilos. Pues esa es la función principal, independientemente de la técnica que seguramente está escrita en los estatutos, que seguramente está escrita en la página. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Continuamos con la siguiente pregunta, Héctor. Muchas gracias. Esta sería la última pregunta, Eduardo. De ser elegido como titular de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuáles serían las primeras 3 cosas que harías al iniciar? De chamba, porque personales sería muchas, ¿no? Primero, pues estaría, celebraría con la gente que me quiere, que me ha apoyado durante mucho tiempo, precisamente, no como un logro, sino como precisamente el saber que voy a ser parte de una transparencia, de una mejora en la sociedad. Lo primero que tendría, mis primeras acciones ya en la chamba, pues tendría que conocer de manera importante cuáles fueron los criterios, cómo se formó la PEA para poder entender y poder empezar a desarrollar, o si ya hay trabajos de la PIPEA, pues incorporarme en los trabajos de la PIPEA para que precisamente el programa de implementación se pueda llevar a cabo. En mi opinión, creo que es de los más importantes. Ahorita, pues, incorporarme a los trabajos del desarrollo del presupuesto para tener un presupuesto suficiente. Repito, creo que deberíamos de partir de un presupuesto base cero, pero no para esta siguiente ejercicio. Ya estamos a cuarto para la hora, estamos a punto de tener que tener un presupuesto para presentarlo a través de la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputados y que nos digan y que nos den, nos palomeen, pero sí empezar los trabajos también de la base cero. Y la concurrencia de los municipios es algo que se tiene también relativamente reciente, pues ver cómo podemos ya aterrizar toda esa parte que ya está avanzada. Pues yo creo que son las 3 más importantes que yo haría, Héctor, y bueno, pues miembros integrantes del CPC. Muy bien, perfecto, Eduardo. Con esto damos concluido ya la entrevista. Pues ya más adelante se les estará dando a conocer todas las etapas de evaluación, los resultados, etcétera, según como viene estipulado en la convocatoria que tenemos publicada. Y pues no nos queda más que agradecerte muchísimo tu tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por el interés.
y pues esperamos te deseamos que tengas un excelente día. Pues muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Héctor, gracias, Jesús, gracias, Pati, gracias, Gis, por el tiempo que me dieron. Creo que ya me tengo que ir porque ya sigue la siguiente entrevista. Pero como tú lo sabes, Carmen, porque me has visto también tú, Jesús y Gisela, no he tenido la oportunidad todavía de convivir o de interactuar con Pati y con Héctor, pero me han visto en diferentes foros, en diferentes momentos, cuando quisimos hacer algo con Héctor, luego con Miguel, digo con Héctor, René. con René, con Miguel, pues he estado yo ahí, pues es esa comezón que no se le quita a uno hasta que no empieza a hacerlo. Entonces, espero poder trabajar, estoy casi seguro que tengo bueno, yo sí estoy seguro de que tengo las cualidades para poder estar ahí, trabajar en coordinación con ustedes. De todos modos, pues es algo que lo traigo en la piel, que lo traigo en la sangre y que seguramente pues, me seguirán viendo, si no allá adentro, pues desde acá afuera. Ya que sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Muchas Eduardo. gracias. Gracias a los Gracias. 5. Gracias, Pasen Eduardo. una Hasta buena luego. tarde y nos vemos. Igualmente. Igualmente, bonito día para ti Gracias. también. Bye bye. Bonito Gracias, día. Eduardo. Cuídense mucho. Chao.